Me encerraron así como que en un cuarto y ¿sabes qué? Pum, no No te mueves de sabes aquí qué. hasta que no sabes qué persona soy. Y, y al sacar ese evento, con pros y contras salió, le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Yo no me vuelvo a dedicar al sonido nunca más en la vida. O sea, esa persona era del crimen organizado, o era No, influyente, o no digo, lo sin sabemos, mencionar no. nombres. No, pues yo creo que sí, porque al final, no sé, era literalmente todo el pueblo. Yo no sabía ni de dónde había salido tanta gente. Que después tuvimos una Después experiencia. va a ser una experiencia ¿Por qué? A ver. 14 años más, porque fíjate que o sea, pues, vivir esa experiencia me la contaba él. En ese tiempo yo no podía asistir, fue él. Y yo le decía, no, pues sí estuvo gran la situación. Entonces un día llega y me dice, un cuate, oye, quiero contratarlos para unos 15 años. Pero ya como ya sonían como los sonó de los juniors, juniors, ¿ok? ajá. Entonces yo llego yo y me dice el nombre del pueblo y me acordé. Dijo, ¿no era de dónde es? Y le mando un mensaje. Me dice, creo que sí.